En la interminable extensión del espacio, enclavado entre las estrellas, se encontraba el bar solitario y poco iluminado conocido simplemente como Al-Chaks. Su letrero de neón rojo parpadeaba esporádicamente, revelando el exterior desgastado del establecimiento desgastado por el espacio. Con su modesta presencia, Al-Chaks atraía pocos visitantes. Sin embargo, contaba con un cliente habitual leal, una figura solitaria sentada en un taburete de la barra, sosteniendo un vaso de alcohol llamado Verdant Galaxy. Este cliente, conocido como Ubol, era un enigma para el dueño del bar, Al-Chaks. Los hábitos excesivos de bebida de Ubol llenaron los bolsillos de Al-Chaks, pero los cambios de humor de Ubol pesaban mucho sobre la paciencia de Al-Chaks. Ubol era un hombre de tendencias misteriosas, a menudo perdido en las profundidades de sus pensamientos, ocasionalmente interrumpido por ataques de inexplicable alegría o silencios melancólicos. Al-Chaks nunca supo qué versión de Ubol adornaría el bar en cada visita. Las galaxias más allá del mirador del bar ofrecieron consuelo a Ubol, un espacio para la contemplación en medio del caos de su mente. Sin embargo, Al-Chaks, con su expresión perpetuamente desgastada, albergaba un afecto a regañadientes por este peculiar habitual, a pesar de los dolores de cabeza que le causaba. Ubol inclinó el vaso, bebiendo los últimos restos de su Verdant Galaxy. Un profundo suspiro escapó de sus labios, cargando el peso de las cargas cósmicas mientras se desplomaba contra la barra. Al-Chaks estaba acostumbrado a los sutiles matices de su patrón habitual y observó el comportamiento de Ubol con una mezcla de preocupación y comprensión. Inclinándose sobre el mostrador, aventuró suavemente: ¿Aún tienes problemas en casa, Ubol? Está peor que antes, Al-Chaks confesó, con la voz teñida de una mezcla de desesperación y frustración. No importa lo que haga, es como si siguieran mirándome como un error perpetuo, una causa perdida. El silencio que rodeaba el bar de Al-Chaks pareció amplificar los ecos del lúgubre discurso de Ubol. Al-Chaks escuchó atentamente. Si se tratara de un cliente normal, Al-Chaks no habría invertido tiempo en conocerlo, pero Ubol era diferente. Había estado viniendo a este bar durante los últimos meses. Su interminable consumo de alcohol hizo que Al-Chaks se sintiera obligado a consolar a su cliente. La preocupación de Al-Chaks permaneció en su voz. ¿Por qué lo soportas, Ubol? La pregunta, aunque bien intencionada, irritó las ya crudas emociones de Ubol, provocando un atisbo de molestia. No es tan simple, Al-Chaks, respondió, su voz con un toque de frustración. Todos tienen sus maneras de hacerme sentir inadecuado. Pero es mi padre, continuó Ubol, su tono mezclado con una angustia profundamente arraigada. Él es quien me hace sentir como si no fuera nada comparado con mis hermanos. Insignificantes. Todos brillan con brillantez, mientras él me ve como una sombra que mancha nuestra reputación. Al-Chaks asintió en señal de comprensión, un gesto silencioso de apoyo, antes de servirle otro trago a Ubol. El vaso, rebosante de un líquido verde, llegó a las manos de Ubol. Mientras Ubol contemplaba el embriagador elixir, con los ojos distantes y perdidos en el tumultuoso mar de sus pensamientos, agarró el vaso con fuerza. Sin dudarlo, se lo llevó a los labios y apuró su contenido en un trago rápido y desesperado. Siempre ha sido mi sueño, tembló la voz de Ubol, mezclada con el dolor de aspiraciones destrozadas, hacerme cargo del negocio familiar. Pero sé, en el fondo, que ni siquiera me consideran. La pregunta de Al-Chaks flotaba en el aire, envuelta en un velo de curiosidad y preocupación. Te he oído hablar del negocio familiar, Ubol, comenzó Al-Chaks, pero nunca he entendido bien a qué te dedicas ni por qué tiene tanta importancia para ti. La reacción de Ubol fue rápida. Una mezcla de molestia e ira ardiente cruzó por su rostro. Su mirada se encontró con la de Al-Chaks. Una intensidad ardía en sus ojos mientras se inclinaba, su voz cargaba el peso de generaciones pasadas. La familia Nefario, habló Ubol con un orgullo que trascendió todo lo que Al-Chaks le había oído decir, es la más respetada y temida en nuestra profesión. Nuestro nombre resuena en todo el universo. Al sentir la incomodidad en el comportamiento de Ubol, Al-Chaks decidió no ahondar más, respetando los límites del pasado de Ubol. Si bien todavía tenía que explicar a qué se dedicaba, Al-Chaks decidió no presionar más. Puedo entender por qué significa tanto para ti, dijo Al-Chaks para calmar a Ubol, aunque su comprensión solo arañó la superficie de las intrincadas luchas de Ubol. Cuando su familia tiene tanta importancia en su línea de trabajo, heredar ese legado se convierte en algo más que un simple deseo.
Es un vínculo con su identidad. Ubol asintió en silencio. Su mirada se dirigió hacia las ventanas panorámicas. La vista cósmica del exterior reflejaba la danza de emociones dentro de él. Al-Chax sintió un matiz de familiaridad tirando de lo más recóndito de su memoria. El nombre nefario jugueteaba con los bordes de su conciencia, como si fuera un nombre esquivo de un rincón distante de su mente, pero evadiendo sus intentos de captar su significado. Ubol se puso de pie. Sus movimientos inestables ejemplificaban los efectos que los potentes brebajes que consumía tenían en él. Al-Chax, preocupado por el bienestar de Ubol, desaconsejó su partida en tal estado, pero Ubol se mostró firme en su decisión. No puedo dejar que me vean así, afirmó Ubol, con una voz que contenía una mezcla de determinación y vulnerabilidad subyacente. Pero tengo que ir. Al-Chax asintió de mala gana, comprendiendo el peso de la situación de Ubol incluso mientras le preocupaban los riesgos de que Ubol navegara por el cosmos en su estado de ebriedad. La insistencia de Ubol prevaleció y, con una sentida despedida, se dirigió tambaleándose hacia la salida. Justo cuando Ubol llegaba al umbral, a medio camino de la puerta, se detuvo, como si lo asaltara un impulso repentino. Al volverse, un brillo peculiar brilló en sus ojos. Siempre ha sido un anfitrión amable, Al-Chax, murmuró Ubol, con una leve sonrisa en sus labios. Solo para ti, te ofreceré un descuento del 25% si alguna vez. Y quiero decir alguna vez, necesitas que maten a alguien. Al-Chax observó con una mezcla de desconcierto cómo Ubol arrojaba una tarjeta sobre el mostrador antes de partir. La tarjeta, sencilla en su diseño pero escalofriante en sus implicaciones, llevaba la inconfundible insignia de los nefarios en negrita, acompañada de la información de contacto de Ubol. Un escalofrío recorrió la espalda de Al-Chax cuando lo reconoció. La familia Nefario, susurros en los rincones oscuros del espacio, un mito velado en sombras, del que se rumorea que es un linaje de asesinos esquivos cuyo nombre resonó en todo el universo. Al instante, la mente de Al-Chax se aceleró, recordando fragmentos de rumores e historias que había escuchado, las operaciones clandestinas, las figuras sombrías que se movían en silencio, dejando nada más que susurros de su presencia. No podía estar seguro de si eran reales o meras leyendas mantenidas vivas en la inmensidad del espacio. La incertidumbre nubló los pensamientos de Al-Chax. ¿Estaba Ubol realmente conectado con esta mítica familia de asesinos, o fue una artimaña, una broma cruel realizada a expensas de su malestar? Cuando Ubol se fue, Al-Chax no pudo deshacerse de la inquietante idea que se había arraigado en su interior. Una nueva cautela se instaló dentro de él, la determinación de permanecer alerta siempre que se enfrentara a la enigmática presencia de Ubol o cualquier persona asociada con el siniestro nombre. Los nefarios, espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden dejar sus recomendaciones en los comentarios. Hasta la siguiente recomendación.